Hoy vamos a comenzar a estudiar el tema de la inteligencia. Según Aristóteles. La doctrina acerca de la inteligencia es una de las principales de Aristóteles y la encontramos en el libro de Ánima, en el tercero de los libros de Ánima. El segundo está dedicado al alma misma y a la sensación especialmente, y el primero a la historia de las doctrinas acerca del conocimiento. En el tercer libro hace referencia a los sentidos externos y a los sentidos internos, especialmente al sentido común, y después pasa a la consideración de la inteligencia. Veamos ahora el capítulo tercero del libro tercero, donde dice cómo al definir el alma se suele ocuparse principalmente de dos facultades diferentes, la locomoción y el pensamiento, juicio, sensibilidad. Podría creerse también que el pensar y el reflexionar son una especie de sensación. En efecto, en ambos casos el alma distingue y conoce siempre algo. Y los antiguos no han dudado en creer que reflexionar y sentir eran una misma cosa. Así ha dicho Empédocles: la sabiduría se aumenta en el hombre cuando el objeto está presente. Y en otro pasaje, de aquí procede para los hombres el que puedan reflexionar en cosas diferentes. Homero no quiere expresar otra cosa cuando dice tal es el pensamiento. Y así todos han supuesto que el pensamiento era corporal como lo es la sensación, y que lo semejante sentía y comprendía lo semejante, como hemos dicho en el principio de este tratado. Estos filósofos han debido ocuparse al mismo tiempo de las equivocaciones de los sentidos y del pensamiento, porque esto es sobre todo lo propio de los seres animados, y en el error está el alma abismada ordinariamente. Según esta doctrina es preciso que todos los objetos tales como nos aparecen sean verdaderos, como algunos pretenden, o bien que el contacto con lo de semejante sea lo que produzca el error, porque esta es la teoría contraria a la que pretende que lo semejante conoce a lo semejante. Parece también que el error sobre los contrarios es el mismo, así como lo es el conocimiento de los contrarios. Se ve por consiguiente que sentir y reflexionar no son cosas idénticas. Lo uno, en efecto, pertenece a todos los animales, lo otro, por el contrario, está reservado a algunos. Pero el pensar no se confunde tampoco con el sentir, puesto que el pensamiento puede admitir el bien y el mal. El bien en el pensamiento es la sabiduría, la ciencia y la opinión verdadera. El mal es todo lo contrario. Ahora bien, todo esto no puede en alguna manera confundirse con el sentir. La sensación de las cosas particulares es siempre verdadera, y lo es en todos los animales, mientras que se puede hacer también un uso erróneo del pensamiento. Y esta facultad no pertenece a ningún ser que no esté dotado al mismo tiempo de razón. Y es que la imaginación es una cosa completamente distinta de la sensación y del pensamiento. Aristóteles entonces presenta la doctrina de los presocráticos, en los cuales se confunde la sensación y la intelección.
él introduce un tercer nivel que es el que llama aquí pensamiento, que corresponde a la imaginación. La imaginación es distinta del sentir externo. La imaginación es un sentido interno, en efecto. Para Aristóteles es clave que los sentidos externos no pueden incurrir en error. Los animales nunca se equivocan, y los hombres tampoco cuando usan los sentidos externos. El error está siempre en la imaginación y en el pensamiento, en el conocimiento racional. Los sentidos no se equivocan simplemente porque no pueden hacer otra cosa que captar sus objetos sensibles. La imaginación no es la sensación, y aquí ¿por qué? La sensación no es simple potencia o un acto efectivo como la vista y la visión, pero una imagen puede a veces producirse en nosotros aun cuando no haya potencia ni acto, pudiendo citarse como ejemplo los objetos que nos aparecen en los ensueños. Además, la sensación es siempre presente, la imaginación no siempre lo es, etcétera. Además, las sensaciones son siempre verdaderas. Las representaciones de la imaginación, por el contrario, son falsas en su mayor parte. Y así llegamos al capítulo 4, donde se trata principalmente de la inteligencia. Es el tema más importante tratado en el de ánima. En cuanto a esta parte del alma, mediante la que el alma conoce y reflexiona moralmente, ya esté separada, ya no lo esté en realidad y sí solo mentalmente, es preciso ver lo que la distingue de las demás e indagar cómo se produce la inteligencia. Puesto que la inteligencia se parece a la sensación, se reduce aquella a experimentar una acción de parte del objeto inteligible u otra cosa análoga. O sea, el objeto inteligible influye sobre la potencia, sea en el sentido, sea en la inteligencia. Pero la inteligencia difiere del sentido en que es impasible, o sea, que no tiene una transmutación en la que participa el cuerpo. Es preciso que esta parte sea impasible, pero capaz de recibir la forma de los objetos. Este es el punto capital. En la inteligencia se recibe otra forma, además de la que tiene el sujeto en su sustancia.
En griego dice no forma, sino eidos, que corresponde más bien a la idea, o sea, la esencia. En algunos casos la forma coincide con la idea y en otros casos no. Aristóteles en general piensa en los casos en los cuales la idea está realizada con la materia. Es la forma que se combina con la materia. Es por tanto necesario que la inteligencia, puesto que piensa todas las cosas, sea distinta de las cosas, como dice Anaxágoras, a fin de que las domine, es decir, que las conozca. Aquí encontramos uno de los temas principales de la concepción aristotélica de la inteligencia, es decir, su capacidad universal. La inteligencia está abierta a todo, y por eso en este mismo libro dice que la inteligencia es de algún modo todas las cosas. Su luz interior, cuando aparece, impide ver el objeto extraño y lo eclipsa. Por consiguiente, no puede haber para ella otra naturaleza que esta sola, a saber, el ser en potencia. Y así lo que se llama inteligencia del alma, quiero decir aquello por lo que el alma razona y concibe, no es en acto ninguna de las cosas del exterior antes de pensar. De aquí porque también es racional creer que la inteligencia no se mezcla con el cuerpo, porque tomaría entonces una cualidad. Se haría fría o caliente o bien tendría algún órgano como lo tiene la sensibilidad. Esta frase es muy importante porque indica que también para Aristóteles el entendimiento posible es inmaterial, no solamente el entendimiento agente. Aquí está hablando del entendimiento que entiende, o sea, el que está en potencia. Es la inteligencia que no está en acto. Para Averroes, el entendimiento y el entendimiento posible y el entendimiento agente no están en el hombre, sino que están fuera y son únicos para todos. Para otros aristotélicos materialistas, el entendimiento humano es corruptible. Y aquí Aristóteles dice que no se mezcla con el cuerpo. Dijo antes que la inteligencia tiene una luz interior. Esta luz interior está en el entendimiento agente. Esta luz interior, cuando aparece, impide ver el objeto extraño y lo eclipsa. Esto significa que cuando el entendimiento posible se dirige directamente al entendimiento agente, queda como enceguecido el entendimiento posible, por la luz del entendimiento agente. Y entonces no ve otra cosa, no ve otros objetos distintos de lo que está en el interior del alma. Esto es lo que se puede apreciar en algunas filosofías como la de Plotino, en que el alma se contempla a sí misma y no sale a ver la realidad.
Por eso el alma de algún modo se convierte en divina. Y esta condición divina abarca toda la realidad. Y continúa de esta manera, y así lo que se llama inteligencia del alma, quiero decir aquello por lo que el alma y razona y concibe, no es en acto ninguna de las cosas del exterior antes de pensar. Esto significa que el alma en su inteligencia es realmente enriquecida por algo que no es ella. He aquí por qué es también racional creer que la inteligencia no se mezcla con el cuerpo, porque tomaría entonces una cualidad, se haría fría o caliente, o bien tendría algún órgano como lo tiene la sensibilidad. Estaría determinada la inteligencia si tuviese un aspecto corporal como lo están los sentidos. Pero esto no es así. Pero no tiene nada semejante, y ha habido razón para decir que el alma no es más que el lugar de las formas. Esta expresión es capital. El alma es el lugar de las formas. Quiero encontrar la expresión griega, pero está muy bien, muy chiquita la letra. El alma es el lugar de las formas. 429 a 28. Aquí está.
Hablando de los que dicen que el alma es el lugar de las formas, por eso está en acusativo. Tenchigen, Einai, Topon, Topon Eidon, el lugar de las ideas. Es importante notar la expresión griega, eidon, porque corresponde a la de Platón. Y eso es muy importante para conectar con la metafísica, porque en la metafísica Dios conoce todas las ideas. Conocer todo, para Aristóteles, quiere decir tener todas las ideas. Hay un paralelismo entonces entre el alma y Dios. Por eso para Aristóteles el alma es de algún modo divina, por la inteligencia. Siempre entender es tener las otras formas, o mejor las otras ideas, o esencias, o especies. Para Aristóteles el bien es Dios que tiene todas las ideas. En Platón estaban fuera. Y el alma también tiene las ideas, es el lugar de las ideas. Para Aristóteles el lugar contiene. Es el término del continente. Entonces, el alma no es más que el lugar de las formas, y ni aún debe entenderse el alma toda entera, no simplemente el alma inteligente, y no las formas de toda la realidad en entelequia, sino solo las formas en potencia. Las formas de toda la realidad en acto no están en el alma, están todas las formas en potencia. Esto también es importante. Para Aristóteles se actualizan formas que ya están en el alma en potencia, no en acto. Ahora, ¿cómo se actualizan? No sin las imágenes. Aquí también dice Aristóteles que el alma nunca piensa sin la imagen. Y ni aún debe entenderse el alma toda entera, sino simplemente el alma inteligente, y no las formas de toda la realidad, sino tan solo las formas en potencia. Diname y taeide.
las formas en potencia. Por lo demás, se ve claramente cuando se consideran los órganos y la sensación que la impasibilidad de la parte del alma que siente y de la parte inteligente no son en manera alguna semejantes. En efecto, la sensibilidad no puede sentir el objeto cuando la sensación que éste produce es demasiado fuerte, y así no percibe el sonido en medio de sonidos violentos. Y cuando los colores son demasiado vivos y los olores demasiado fuertes, no puede ver ni oler. Por lo contrario, la inteligencia, cuando piensa en alguna cosa fuertemente inteligible, lejos de pensar menos en las cosas que son más débiles, las piensa más aún. Esto consiste en que la sensibilidad no puede ponerse en ejercicio sin el cuerpo, mientras que la inteligencia está separada de él. O sea, los sentidos son pasibles, pero a veces se vuelven impasibles cuando el sensible supera su capacidad. Cuando la luz es demasiado fuerte, el ojo no ve, o la vista no ve con el ojo. Y esto sucede por el lado del ojo, no por el lado de la radicación de la potencia en el alma. En la inteligencia esto no sucede. Cuando alguien entiende algo más inteligible, no deja de entender lo menos inteligible, sino que lo entiende más. Pero cuando la inteligencia piensa, se hacen las cosas que ella piensa, en el mismo sentido en que se dice que un hombre es sabio porque efectivamente es sabio en acto. Esto es lo que se verifica desde el momento en que la inteligencia puede obrar por sí misma. No es entonces menos en potencia en cierto modo, pero no lo es en manera alguna como lo era antes de haber aprendido, descubierto la cosa, porque entonces puede llegar hasta pensarse a sí misma. O sea, la inteligencia conoce cuando está en acto. Está en acto quiere decir que las ideas o las formas están en ella en acto. Eso no quiere decir que esté menos en potencia, o sea que cuando conoce algo puede conocer otras cosas también. Más aún, en cierta manera, las puede conocer más. La potencialidad que le queda está en condiciones de pasar mejor al acto. Y hasta puede llegar a pensarse a sí misma. Hay autos y autu tote dinatai no hay. Puede pensarse a sí misma por sí misma, quiere decir. Autos di autu. Pero debe tenerse en cuenta que ser una magnitud y ser la magnitud son expresiones muy diferentes, así como el ser agua y el ser agua, el agua lo son igualmente. Lo mismo sucede en otros muchos casos, aunque no en todos sin excepción. Y así a veces son expresiones idénticas, ser la carne y ser carne.
¿Se distinguen estos matices por una facultad diferente del alma o por lo menos por el alma dispuesta en otra forma? En efecto, esta carne no puede existir sin la materia. Es como lo romo, que es tal cosa en tal otra. Mediante la sensibilidad distinguimos lo frío y lo caliente, y los elementos que sirven en cierta manera para componer lo que se llama la carne. Pero es ciertamente por otra facultad que está separada, o que por lo menos se hace respecto a sí misma, lo que la línea quebrada se hace también respecto de sí propia cuando se la endereza, por la que juzgamos lo que significa ser la carne. O sea, la carne, que está compuesta de varios elementos, no se puede conocer sino separándose de la carne. Con los sentidos podemos conocer los elementos de la carne, pero con la inteligencia podemos conocerla como tal. Una inteligencia separada de la materia, o por lo menos que tiene un aspecto separado de la materia. Además, en los estudios abstractos se considera la recta línea absolutamente como considerábamos antes lo romo. Solo se la concibe con la continuidad material de un cuerpo. Pero en cuanto a la esencia, si hay ciertamente diferencia entre estas dos expresiones, ser recto y ser lo recto, solo por medio de otras facultades como verdaderamente juzgamos y admitimos esa dualidad. El espíritu distingue esta diferencia mediante otra facultad, o por lo menos porque es afectado de otra manera. En general, lo que son las cosas de la materia cuando están de ellas separadas, eso son las cosas propias de la inteligencia. Aquí encontramos otra frase importante. El objeto de la inteligencia, o sea, las cosas propias de la inteligencia, son las cosas materiales, pero cuando están separadas de la materia. ¿Eso podría significar que la inteligencia no entiende algo que esté separado de la materia pero no es material? Eso significa que el objeto propio de la inteligencia es este, aunque en la metafísica dice Aristóteles que a veces Dios le presta el tipo de conocimiento que tiene, que es el de lo directamente inmaterial, y eso es lo que constituye la ciencia metafísica. Epiton aneugiles, to auto esti to noum kai to noumenon. O sea, el intelecto y lo inteligible son respecto de lo que no tiene materia.
Podría preguntarse, suponiendo que la inteligencia sea perfectamente simple, impasible y que no tenga nada de común con ninguna otra cosa, como pretende Anaxágoras, ¿cómo puede pensar? Si pensar es experimentar y padecer algo, porque solo en tanto que hay algo de común entre dos términos, el uno puede obrar y el otro padecer. También podría preguntarse si la inteligencia misma es inteligible. Porque la inteligencia se encuentra en todas las cosas, y ella misma no es inteligible de otra manera que aquellas, y el objeto inteligible es algo específicamente uno, o la inteligencia tendrá algo de mezclado que hará que sea inteligible como todas las demás cosas. Pero el padecer, según una relación común, se explica por la distinción hecha anteriormente, en virtud de la cual la inteligencia es en potencia lo que las mismas cosas que ella piensa, sin ser ninguna de ellas en realidad en entelequia antes de pensarlas. Evidentemente sucede aquí lo que con la hoja donde no se ha escrito nada en realidad, en entelequia. En este caso mismo se encuentra la inteligencia. Esta es la tabula rasa de Aristóteles, ¿no? La inteligencia está en potencia. Además, ella es inteligible como lo son todas las cosas inteligibles. O sea, ella puede entenderse a sí misma o puede ser objeto de entendimiento de otra inteligencia. Cuando se trata de cosas sin materia, el ser que piensa y el objeto pensado se confunden y son idénticos. Y así el conocimiento especulativo y el objeto sabido de esta manera son un solo y mismo objeto. Aquí se reproduce entonces lo que ya veíamos, o sea, la realidad divina que se piensa a sí misma se da también en la inteligencia humana. Se puede, en este caso, pensar a sí misma. Es inteligible e inteligente. Es cierto que debería indagarse por qué la inteligencia no piensa siempre. O sea, si es inteligente e inteligible, parecería que tendría que estar siempre pensándose a sí misma. Pero en las cosas materiales es donde se dan en potencia todas las cosas inteligibles. Por consiguiente, la inteligencia no se dará en las cosas materiales, puesto que la inteligencia es precisamente la potencia sin materia de estas mismas cosas. Que la inteligencia humana tiene en potencia, sin la materia, lo que son las cosas en acto, pero con la materia. Mas el objeto inteligible estará realmente en la inteligencia. Y después, en el capítulo siguiente, quinto, explica la distinción entre el entendimiento posible y el entendimiento agente. Y así como en toda la naturaleza es preciso distinguir lo que son todos estos objetos en potencia y de otra la causa y aquello que obra, porque la causa es la que lo hace todo, como el arte hace lo que quiere de la materia. De igual modo es necesario que estas mismas diferencias se encuentren en el alma.
En este caso está en efecto la inteligencia, que por una parte puede llegar a hacer todas las cosas y de otra parte puede hacerlo todo. Esta es la diferencia fundamental. En el alma está la capacidad pasiva de llegar a hacer todas las cosas materiales, y en el alma está también la capacidad activa, que es otra potencia, de hacer todas las cosas materiales, pero de manera inmaterial, o sea, en la misma alma. ¿Qué significa que puede hacer todas las cosas? Quiere decir que puede poner en acto las especies que están en potencia en el entendimiento posible. Es en cierta manera una virtualidad parecida a la luz. Aquí vuelve a la luz que había citado antes y habla del entendimiento agente. Porque la luz en cierto sentido convierte los colores que no existen más en potencia, más que en potencia, en colores en realidad. Lo mismo sucede con la inteligencia, que está separada, que es impasible, que no está mezclada con ninguna otra cosa, y que por su esencia es en acto. Esto procede de que lo que obra es siempre superior a lo que padece la acción, y que en principio es superior a la materia. La ciencia en acto se confunde, o sea, se identifica con el objeto a que se aplica. Aquí también, otra clase capital, la ciencia en acto es el objeto de la ciencia en acto. O sea, el acto de entender es lo entendido, cuando está en acto. Dicho de otra manera, ¿qué es el acto de entender? Es la esencia que está en la inteligencia. Es la esencia misma que está en la inteligencia. Además hay una operación vital para asimilarla, pero es principalmente la presencia de la esencia de la inteligencia. O sea, el ser en la inteligencia, que es otro que el que tiene afuera las cosas materiales cuando existen particularmente. El ser es distinto, pero la esencia no. Es la misma esencia. Más aún, es la misma esencia realizada de una manera superior, es decir, material. Aquí Aristóteles está transportando el mundo de las ideas platónicos a la inteligencia. Es el alma el lugar de las formas, no el cielo, o algo que está más allá del cielo, como en Platón. Το auto esti catenergeian episteme to pragmati. Esta es una expresión muy contundente. O sea, en energía y en acto es lo mismo
el conocimiento, la episteme, conocimiento científico, es decir, el conocimiento intelectual, y la cosa, pragma. Το autoestim tener geian, falta una palabra, episteme. ¿Dónde va? Ahí. La palabra energía, que quiere decir energía también en castellano, hace referencia justamente a que es una presencia que implica una operación vital. Es un acto, pero también una acción. La episteme para Platón era el conocimiento cierto que corresponde a las ideas. Y lo mismo para Aristóteles. El otro tipo de conocimiento que corresponde a las cosas materiales en Platón era la opinión, a la cual también se refiere Aristóteles. En el contexto de la filosofía platónica, lo que significa Aristóteles es el conocimiento determinado, cierto, seguro de la inteligencia, que es lo mismo que la cosa, pragma, to pragmati, to auto
coautoestim, o sea, tiene el mismo ser. El conocimiento en acto de la inteligencia, la episteme, y la cosa. Ahora, lo mismo había dicho Aristóteles respecto del sentido. El sentido en acto es el sensible en acto. Es la cualidad en acto, porque esa cualidad no está en la potencia del que siente de la misma manera que está en la cosa. En la cosa está en potencia. Y en el sentido también está en potencia antes de estar en acto. ¿Cuándo está en acto? Cuando se pone en contacto con la cualidad que está en la cosa. No se puede poner en acto sin estar en contacto con la cualidad que está en la cosa. Ahora, cuando se trata de la inteligencia sucede algo parcialmente diferente y parcialmente idéntico. Parcialmente diferente porque en el alma está totalmente la esencia en potencia. Parcialmente idéntico en el sentido de que también el alma con su inteligencia necesita del objeto, pero la diferencia está en que no es el mismo objeto que en el caso anterior. En el caso del sentido es un objeto proporcionado. En cambio, en el caso de la inteligencia necesita de un objeto que es desproporcionado porque es material y tiene cualidades materiales que se alcanzan no por la inteligencia sino por los sentidos. Dicho de otra manera, lo inteligible está realmente en el objeto material que se conoce en el acto intelectual, pero no surge simplemente del objeto material en el alma, cuando está en acto, sino que surge del acto de la potencia que es el entendimiento agente, y surge de la potencia que es el entendimiento posible, de la potencia pasiva que es el entendimiento posible. Ahí está en potencia. Porque cuando se pone en acto, no está como está en acto fuera, en la cosa material. Está en otro acto, que es el del entendimiento. Por eso la potencia tiene que ser proporcionada y estar en el mismo entendimiento. Ahora, como dice aquí mismo, el entendimiento no puede entender sin la imagen. La ciencia en acto se identifica con el objeto al que se aplica. Bueno, es una traducción un poco perifrástica, pero en griego es más exacto, como está ahí. Y continúa, pero la ciencia en potencia es sólo para el individuo anterior en el tiempo. Absolutamente hablando, no es anterior en el tiempo. Pero la inteligencia es verdaderamente lo que es, no cuando tan pronto piensa como no piensa, sino tan solo cuando está separada. Y esta inteligencia es la única que es inmortal y eterna. O sea, la inteligencia no es lo mismo que la imaginación, que es la que a veces piensa y a veces no piensa. Aunque hay interpretaciones materialistas de este pasaje de Aristóteles. Dice en griego:
En griego no dice que es el único que es impasible, sino que este es impasible. Tuto mena pathés. Code patéticos nus ros, es decir, es corruptible. Esta parte de la inteligencia no nos da la memoria porque es impasible. La inteligencia pasiva, por lo contrario, es perecible. Y sin auxilio de la inteligencia activa, la pasiva no puede pensar nada. Ahora, esto es mejor traducirlo bien del griego. Kaianeu tuto usennoei. Es decir, sin esto no piensa nada. Es decir, no piensa nada sin ese entendimiento pasivo, que no es lo mismo que posible. Y ese entendimiento pasivo es el que padece, o sea, el que tiene un acto variable, que es el que corresponde a la sensación. Este entendimiento no es otra cosa que la inteligencia. No es otra cosa que la imaginación. El entendimiento pasivo es la imaginación, el entendimiento posible es entendimiento separado de la materia. Y Aristóteles usa dos palabras. Y después hay otros textos que se refieren al error, pero en el caso de la inteligencia. La inteligencia, dice en el capítulo 6, no se equivoca solamente cuando capta lo indivisible, es decir, cuando capta la esencia. Cuando hace proposiciones se puede equivocar. Y cuando razona también. Así pues, la inteligencia, cuando solo se aplica a los indivisibles, no puede incurrir en error, porque en los casos en que hay error y verdad, hay ya como una combinación de pensamientos reducidos a una especie de unidad. La proposición justamente hace eso, pone unidad en dos pensamientos distintos, o sea, en dos conocimientos simples. Esto recuerda lo que decía Empédocles: muchos seres aparecieron con cabezas sin cuello, y más tarde los cuellos y las cabezas se unieron por el poder del amor. De igual modo, los pensamientos, por separados que estén los unos de los otros, los combina la inteligencia. Por ejemplo, el de lo inconmensurable con el del diámetro. Si se trata de cosas que han existido o que deben existir, la inteligencia computa entonces además el tiempo y forma la combinación. Y esto es porque el error en este caso también no tiene lugar nunca sino en la combinación. En efecto, cuando se supone que lo blanco no es blanco, es una combinación la causa de que se afirme que no es blanco. Pero se pueden decir también todas las cosas por división. Sea lo que quiera, puede suceder que no solo sea verdadero o falso que Cleón es blanco actualmente, sino también que lo haya sido o que lo será.
Lo que hace que todos los elementos constituyan una unidad es la inteligencia que combina así las cosas. Etcétera. En el capítulo 7 leemos: el conocimiento en acto es idéntico a la cosa que es sabida. Aquí volvemos a la afirmación anterior. El conocimiento en acto es idéntico a la cosa conocida. Y más adelante encontramos también otra afirmación importante donde expresa que sin los fantasmas el alma no piensa, sin los fantasmas la inteligencia no conoce. Como fuera de las cosas extensas no hay nada que esté separado como nos parece que lo están las cosas sensibles, es preciso admitir que las cosas inteligibles están en las formas sensibles. Como están también en ellas las cosas abstractas y todo lo que es cualidad o modificación de las cosas sensibles. Y es aquí porque el ser, si no sintiese, no podría absolutamente saber nada ni comprender nada, sino que cuando concibe alguna cosa es preciso que conciba también alguna imagen, porque las imágenes son especies de sensaciones, pero sensaciones sin materia. Por otra parte, la imaginación es una cosa distinta de la afirmación y de la negación, porque lo verdadero y lo falso no son más que una combinación de pensamientos. Pero ¿en qué consistiría la diferencia de los pensamientos primeros y de la inteligencia? ¿Quién impedirá que se confundan con las imágenes? Ciertamente no son ellos también imágenes, pero sin las imágenes no existirían. En griego dice sin los fantasmas. Ukaneu fantasmaton, sin los fantasmas. El alma no puede conocer intelectualmente sin imágenes o fantasmas, que corresponden a sensaciones sin materia. Bueno, vamos a dejar por hoy a Aristóteles y nos vamos.